Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de formación que tenemos, donde hoy, bueno, pues vamos a ver cómo poner un firewall independientemente del modelo, porque ahora veréis que da lo mismo el modelo que tengamos, la configuración es la misma en todos. Por lo tanto, vamos a ver cómo poner un firewall desde cero, lo sacamos de la caja y bueno, pues implementamos las medidas de seguridad oportunas. ¿De acuerdo? Bien. Lo dicho, independientemente del modelo que tengamos, CXL se caracteriza por bueno, pues distintos modelos, incluso manteniendo su estética tradicional. El modelo físicamente exterior en color gris y con una parte roja, como vemos en la figura, ¿de acuerdo? Los modelos Nebula nativos de Nebula son los únicos, digamos, que encontramos bueno, pues una diferencia a la hora de configurarlos. Es un dispositivo que únicamente se gestiona la puerta WAN desde la consola web y todo lo demás se gestiona a través de cloud. El resto de los dispositivos, tanto los modelos antiguos Firewall USG y los modelos más modernos como Firewall VPN y Firewall ATP, todos se configuran de la misma forma. Es decir, podemos encontrar algunas diferencias, sobre todo en cuanto al look and feel, ¿no? El entorno gráfico en los modelos pues, USG con respecto a los VPN o los ATP. Pero las prestaciones, digamos, la estructura de cómo está organizada la configuración da lo mismo en el... Es decir, son muy similares en los entornos antiguos, los Firewall USG y los modelos más modernos como son los VPN y los ATP. Hoy hemos querido, bueno, pues mostrar la configuración. Como ya os digo, da lo mismo hacerlo en un modelo ATP, en un modelo VPN que en un modelo USG. Y en este caso, bueno, pues disponemos del modelo USG. En este caso es un USG 60, desde el cual vamos a realizar la configuración. Este es un modelo, tanto el USG como el ATP son productos muy enfocados a la seguridad. Por lo tanto, está muy pensado en no solo hacer sus labores de firewall, router, etcétera, etcétera, sino además implementa una capa de seguridad que nos ayuda pues, a implementar políticas de seguridad que nos ayudarán, pues, lógicamente, en nuestra labor de protección. ¿De acuerdo? Hoy lo que vamos a ver, bueno, pues va a ser una puesta en marcha, digamos, de uno de los dispositivos de la serie USG. Permitidme que levantemos el acceso web. Vamos a ver. Un segundo. Vale. Lo que vamos a hacer es, lo primero de todo es entrar al dispositivo a través del entorno gráfico, a través del entorno web gráfico. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con la dirección, digamos, que viene por defecto. Su dirección que viene por defecto es la 192.168.1.1. ¿De acuerdo? Preferiblemente el acceso que sea a través de HTTPS, aunque si lo hacemos a través de HTTP, pues nos va a redirigir al puerto HTTPS. ¿De acuerdo? Como veis, bueno, digamos el
pseudo error que nos puede dar, que no es un error como tal, sino la diferencia es que como estamos entrando en HTTPS, nos dice que es una página insegura porque el certificado que está utilizando el propio dispositivo no está dentro de, bueno, pues o no está validado por una entidad certificadora tipo Verisign o cualquier otra entidad de certificación, sino que es un certificado que ha generado Zixel para, digamos, asegurar las conexiones entre el interfaz del usuario y el dispositivo. Por lo tanto, bueno, pues no hay ningún riesgo, si no le decimos que nos vamos a esta página considerando los riesgos que tengamos, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar con el usuario admin. ¿De acuerdo? Usuario admin, contraseña 1234. Y lo primero que nos va a pedir, bueno, pues es cambiar la contraseña, ¿de acuerdo? Como medida de seguridad. Esto parece algo, digamos, estúpido, pero nos hemos encontrado casos en los cuales pues, el dispositivo está funcionando de cara a Internet con la contraseña por defecto, lo cual es un riesgo bastante considerable, sobre todo pues, para que se produzca cualquier tipo de ataque. Vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? No hace falta que diga que esto es una contraseña sumamente débil, por lo tanto os invito a que utilicéis contraseñas robustas, sobre todo porque vais a poner vuestro dispositivo de cara a Internet. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos una contraseña pues, con una medida de seguridad lo suficientemente robusta para evitar que haya alguien que pueda acceder al dispositivo. ¿De acuerdo? Volvemos a entrar, usuario admin, contraseña 1234. En los modelos 40, en los modelos 60 y ahora con la nueva versión 435, que es la que tenemos instalada en este dispositivo, en los modelos 110 también está el formato, digamos, easy, el formato sencillo, el formato fácil. Este es el Easy Mode, ¿vale? El modo sencillo, el cual, como veis, bueno, pues existen guías que nos van a ayudar a configurar el propio dispositivo. Como este es el modo sencillo, bueno, pues no he querido hacer mucho hincapié en este modo de configuración, sino que nos vamos a ir al modo experto, ¿de acuerdo? El modo experto pues nos va a dar más posibilidades. Una de las cosas que nos vamos a encontrar cuando el dispositivo lo saquemos de la caja es que lo conectaremos y posiblemente venga con una versión de firmware distinta, una versión de firmware que no sea la última, por lo tanto es importante que lo actualicemos a la última versión. Todo este proceso, tanto de configuración como de actualización, va a ir, digamos, en un wizard, en un asistente que nos va a ir guiando a través del dispositivo para configurarlo. Por lo tanto, yo recomiendo pues que el dispositivo esté conectado a Internet para que se pueda actualizar el fichero, el firmware, el sistema operativo, a la última versión. Y otra de las cosas a tener en cuenta, bueno, pues podemos hacer siguiente, hacer que el dispositivo lo configuremos de forma básica. Pero lo que nos vamos a centrar hoy es que saltándonos ese paso, es decir, hemos configurado el dispositivo, hemos registrado el dispositivo y lo que vamos a hacer es tratarlo desde el entorno de configuración, digamos, general, para que aprendáis, bueno, pues en este caso, el cómo ponerlo en marcha desde el entorno de configuración general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que hemos pasado ese proceso, el dispositivo viene preparado de tal manera que no interrumpa el trabajo, en este caso,
o no corte las comunicaciones cuando lo instalamos en una red. Aquí lo que vamos a instalar es el router del operador, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues es donde vamos a ir configurando los puertos como red interna. Podemos hacer distintas subredes, como vemos aquí LAN, LAN 1, LAN 2, DMZ, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los vamos a poder utilizar. Tenemos dos puertos dedicados al WAN, dos puertos externos que incluso si tuviésemos una otra línea la podríamos conectar aquí y entre esas dos líneas no entraríamos en bucle ni nada por el estilo, sino que se empezaría a balancear el tráfico debido a su configuración, que ahora veremos, su configuración de troncal que viene por defecto. ¿De acuerdo? Bien. Si nos vamos a la parte de configuración, como veis, el dispositivo se estructura en varias pestañas grandes. Una es digamos, el panel de control o de visibilidad principal, donde me da información, pues, además del estado físico del dispositivo, me da información del firmware que tiene, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? E incluso las protecciones que tuviésemos activadas y las incidencias que podríamos estar teniendo. ¿De acuerdo? En este caso nos da información de la puerta WAN. Bueno, pues le he conectado directamente a mi router y tengo una IP del 192.168.30.31 en este caso. ¿De acuerdo? Mi direccionamiento en LAN 1 es 192.168.1.1. Mi direccionamiento en LAN 2, 2.1. DMZ 3.1 y luego viene una zona denominada como guest, pues si queremos utilizarla, bueno, pues para crear algún tipo de red de invitados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente, durante el primer proceso de puesta en marcha del dispositivo, el dispositivo pues, nos obliga a registrarlo, nos obliga a actualizarlo, etcétera, etcétera. No obstante, si nos vamos al apartado de configuración, nos vamos al apartado de licenciamiento, como hemos dicho, está estructurado en varias pestañas. Tenemos la pestaña de monitorización, donde tendremos información, donde vayamos a tener información, los logs, de lo que está ocurriendo en el propio dispositivo. En el apartado de configuración tendremos todo lo relacionado con la configuración y en el apartado de mantenimiento pues tendremos todo lo relacionado con los ficheros de configuración, firmware que está manejando el propio dispositivo, etcétera, etcétera. Incluso herramientas de diagnóstico que nos van a permitir, pues en este caso, pues hacer un PIN. Quiero hacer un PIN a ver si el dispositivo pues tiene acceso a Internet. Por ejemplo, pues hacemos un PIN a la dirección IP de uno de los DNS de Google y efectivamente pues me está respondiendo. Quiere decir que el dispositivo tiene conexión a Internet, por lo tanto podemos trabajar con él sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entre otras características, bueno, pues en la parte de mantenimiento podemos trabajar a nivel del mantenimiento del propio dispositivo. Si nos vamos a la parte que nos ocupa hoy, la parte de configuración, sumamente importante que el dispositivo esté registrado. Como vemos aquí, pues el dispositivo está debidamente registrado, ¿de acuerdo? Vemos que tiene un periodo de caducidad en este caso, pues caduca a finales de este año. Bien, nos va a indicar que el dispositivo está registrado. Por lo tanto, está registrado, puedo activar los servicios de protección, puedo descargar las últimas versiones de firmware, porque si nos vamos al FTP de Zixel, únicamente tenemos hasta la versión 4.20, creo recordar. 4.20, 4.25, ¿de acuerdo? Si queremos seguir actualizando el dispositivo tiene que estar registrado. Una vez que está registrado, desde ahí podemos hacer las actualizaciones que necesitemos, siempre de forma gratuita. Es decir, no necesariamente necesitamos tener licencia en el dispositivo para poder hacer las actualizaciones. No,
el dispositivo a nivel de firmware, a nivel de sistema operativo, se actualiza de forma gratuita. No tiene ningún coste asociado. ¿De acuerdo? Bien, una vez que el dispositivo está registrado, lo tenemos configurado, nos vamos a la parte de Network. En la parte de Network es donde vamos, digamos, pues a definir cómo van a estar configurados los distintos puertos. ¿Vale? Podemos hacer que, por ejemplo, pues el puerto 5 esté asociado a una LAN 2 y el puerto 6, por ejemplo, lo vamos a asociar a una DMZ. ¿De acuerdo? Le damos a aplicar y hemos definido que el puerto 3 y el puerto 4 están asociados a la red local LAN 1, el puerto 5 a LAN 2 y el puerto 6 a la DMZ. Ya hemos separado, digamos, en distintas subredes. Por lo tanto, ya estamos aplicando medidas de seguridad en esas subredes. ¿De acuerdo? Ya hay una separación física de los puertos en distintas subredes. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la configuración del direccionamiento de red, aquí es donde yo voy a poder modificar pues el direccionamiento IP que quiero tener en cada una de ellas. Pues por ejemplo, voy a modificar el direccionamiento IP de la DMZ. Y voy a hacer pues que en lugar de que tenga una dirección 31, digo 3, pues la vamos a hacer que tenga una dirección 99. ¿De acuerdo? Incluso, bueno, pues vamos a definir, podemos definir un direccionamiento IP para, digo, un direccionamiento DNS. ¿De acuerdo? Lo que nosotros decidamos. ¿Vale? El tiempo de permanencia, pues vamos a decirle que en este caso, pues van a ser 12 horas. Vamos a poder asociar direccionamientos IPs a direccionamientos MAC. ¿Vale? Lo hemos configurado. OK. Y el dispositivo, pues, ha quedado configurado. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los aspectos importantes es lo que bueno, pues hemos dicho anteriormente, que es el troncal, el trunk. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues este troncal, como veis, bueno, pues por defecto tenemos un troncal configurado. Si editamos este troncal, vamos a poder ver que está asociado a los interfaces WAN. ¿De acuerdo? Utiliza un algoritmo para el balanceo de la carga y todo esto lo podemos modificar. O nosotros nos podemos crear nuestro propio troncal. ¿De acuerdo? Podemos crear un troncal llamado Internet. Podemos utilizar el algoritmo que estimemos más eficiente, que con respecto al trunk hay un seminario que ya hicimos, por lo tanto podéis revisar. Pues vamos a asociar, por ejemplo, pues en este caso, disculpar, WAN 1 y WAN 2. Incluso podríamos coger y decir, bueno, pues WAN 2 lo que quiero es que esté en pasivo, es decir, que siempre se esté utilizando WAN 1. ¿De acuerdo? Y yo ese troncal que he definido, pues lo puedo utilizar, pues en este caso, para el acceso a Internet, ¿vale? O lo puedo utilizar a posteriori para determinadas acciones, determinadas políticas que quiera crear, ¿vale? Bien,
Digamos que esta sería la configuración básica que tenemos. Es decir, lo básico en la puesta en marcha pues es adaptarnos al direccionamiento IP. Pues si el direccionamiento IP que estamos manejando tanto en LAN 1, LAN 2, de mesetas, etcétera, etcétera, corresponde con el que nosotros tenemos en nuestra organización, perfecto. Si no, pues tendríamos que cambiarle el direccionamiento IP, como hemos visto en esta parte. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el dispositivo a nivel de sus redes configurado, ¿cuál es otra de las partes importantes que debemos de contemplar? Bueno, pues lo que es la configuración del security policy, ¿vale? O del firewall. El firewall lo hemos convertido en políticas de seguridad, ¿de acuerdo? ¿De qué se compone el firewall? Bueno, pues se compone de una serie de políticas de control, lo que llamamos el filtrado de paquetes, ¿de acuerdo? De una políticas de detección de intrusiones básica, ¿de acuerdo? Lo que llamamos ADP, y de un control de sesiones, ¿de acuerdo? De esta manera, pues vamos a limitar el número de sesiones que pueden establecer cada uno de los usuarios. Esto está bien especificarlo, es decir, por defecto vienen 1000 sesiones, es bastante elevado, ¿de acuerdo? Pero podríamos evitar pues algún ataque de gusano y evitar que el dispositivo pues se pueda bloquear, se pueda caer debido a ese ataque o a un ataque de red que podamos tener, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es sumamente importante que configuremos el límite de las sesiones del dispositivo, ¿de acuerdo? Ya os digo, por defecto vienen 1000 sesiones, es un número bastante alto, por lo tanto, ningún usuario de la red debería de exceder estas 1000 sesiones. Si hay un usuario de la red que está excediendo de 1000 sesiones, pues no es un comportamiento correcto. Por lo tanto, deberíamos de contemplar qué está pasando en ese dispositivo. ¿De acuerdo? Bien. Si nos centramos en las políticas de seguridad, os explico un poco qué hacen cada una de ellas. Bueno, como veis, LAN 1, LAN 2, LAN 1 outgoing, significa que es el tráfico que va a estar permitido desde LAN 1 hacia afuera. ¿De acuerdo? Hacia afuera del interface LAN 1. ¿Por qué digo esto? Pues en este caso, desde el origen LAN 1 a el destino ENI, es decir, cualquier destino, en este caso, como veis, excluyendo el propio dispositivo, con cualquier origen, con cualquier destino, cualquier servicio, en este caso cualquier usuario, estaría permitido. ¿De acuerdo? Y además no estaría logueado esa información. Cualquier tráfico que saliese del interfaz LAN 1 estaría permitido a cualquier servicio. Lógicamente esto deberíamos de modificarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque LAN 1 tiene servicio, porque LAN 2 tiene también acceso a cualquier sitio. Únicamente DMZ es el único que tiene acceso a la WAN. Únicamente a la WAN. Desde la DMZ no se puede acceder a LAN 1 ni se puede acceder a LAN 2. Como veis, viene configurado el dispositivo para que si alguien, incluso sin configurar nada del dispositivo, si tuviésemos un servidor web o cualquier dispositivo expuesto en la DMZ de cara a Internet, cualquier acceso que pudiesen comprometer a ese servidor jamás entrarían dentro de la red. ¿Por qué? Porque no hay una política que desde la DMZ sea capaz de acceder a LAN 1 ni a LAN 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que incluso no solo la DMZ, sino incluso la LAN 1 y la LAN 2 las modifiquemos desde el punto de vista que podamos únicamente acceder al entorno WAN. ¿Por qué? Porque
En este caso, LAN 1 y LAN 2 tienen enrutamiento, es decir, hay permisividad entre ellas, por lo tanto se pueden ver. Imaginaros que LAN 2 la vamos a utilizar como una red de puntos de acceso para los invitados o algo por el estilo, ¿de acuerdo? O incluso una red de producción. Imaginaros pues que estamos en una fábrica y tenemos la red de oficinas que la vamos a ubicar en LAN 1 y la red de trabajo, bueno, la red de fabricación que la vamos a ubicar en LAN 2. Sería importante que el compromiso de la seguridad en LAN 1 no afectase a la cadena de producción en LAN 2. Por lo tanto, es importante que desde LAN 1 como desde LAN 2 modifiquemos esta regla y en lugar de darle permisividad para todo, le demos permisividad únicamente para digamos, la zona WAN. ¿De acuerdo? De esta manera, estamos estableciendo políticas de control para que tanto desde LAN 1 como desde LAN 2 no se pueda acceder a todo el entorno de la red. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya estarían. Desde LAN 1 únicamente tenemos acceso a WAN. Desde LAN 2 únicamente tenemos acceso a WAN. Desde DMZ únicamente tenemos acceso a WAN. No hay visibilidad entre ellas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queremos llevar, imaginaros que tenemos un servidor, vamos a definir un objeto. Mediante una dirección IP. Lo vamos a llamar pues SCADA, ¿vale? Y va a ser un dispositivo, un servidor que está dentro de la red, digamos, de fabricación, que es LAN 2, ¿vale? Dentro del direccionamiento 192.168.2 y la vamos a definir como 100, por ejemplo. Y vamos a definir otro objeto, perdón, donde imaginaros que tenemos un usuario dentro de la red de oficinas, dentro de LAN 1, donde es el encargado del controlar, de pasar datos, de mantener, digamos, el servidor de SCADA. ¿De acuerdo? Le vamos a decir que va a tener un direccionamiento, perdón, 192.168, disculpar, 1.100, ¿de acuerdo? Hemos creado dos objetos, el mantenedor que está dentro de mi red LAN 1, mi red de oficinas, y el servidor de producción o de control robótica o como lo queramos llamar, que está en LAN 2, ¿de acuerdo? Desde LAN 1 a LAN 2 no hay comunicación, pero yo puedo crear una regla en la cual sí que ese usuario me permita hacer la configuración. Pues en este caso puedo crear una regla donde le voy a llamar acceso SCADA LAN 1, ¿vale? ¿Desde dónde voy a acceder? Pues voy a acceder desde LAN 1. ¿Hacia dónde voy a acceder? Voy a acceder a LAN 2, ¿de acuerdo? Pero en este caso
quiero acotarlo mucho más y quiero decirle que el origen va a ser el usuario controlador del SCADA y el destino va a ser simplemente el SCADA. E incluso podría acotar la comunicación a que los servicios únicamente pues fuesen servicios de comunicación, por ejemplo, pues HTTPS. ¿De acuerdo? O FTP o cualquier otro servicio. O incluso podría asociar o crearme un grupo de servicios únicamente para que se puedan acceder a ese de un extremo a otro. ¿De acuerdo? Vamos a permitirlo y le vamos a dar OK. Hemos creado un objeto en el cual me va a permitir que un usuario, que es el mantenedor del servidor de producción, pues tenga acceso al servidor de producción, pero únicamente al servidor de producción, ¿de acuerdo? Y únicamente a través de un determinado servicio. De todas maneras, este objeto, es decir, debemos ubicarlo en la posición correcta para que no interfiera, es decir, no anule o sea anulado por otra regla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si queremos que desde LAN 1 podamos acceder a LAN 2, por ejemplo, pues esta regla la tendríamos que mover, en este caso, al primer lugar. La movemos al primer lugar y ya existiría comunicación desde el equipo mantenedor hacia el equipo de producción, ¿de acuerdo? Las reglas siempre, la prioridad de ellas van de arriba hacia abajo, como vemos aquí, marcando este número, lo que es la prioridad de cada una de ellas, pues 1, 2, 3, 4, etcétera. Por lo tanto, debemos de ubicar las debidas reglas para que no sean anuladas. Es decir, podemos crear esta regla y si la tenemos en el tercer lugar o en el cuarto lugar, pues perfectamente no se va a aplicar esa regla. Por lo tanto, eso es una de las cosas que debemos de tener en cuenta, sobre todo a la hora de configurar el dispositivo. De esta manera estamos aplicando mayor seguridad al dispositivo y estamos configurándolo para que pues pueda funcionar. Como hemos visto, todas estas son las reglas que vienen por defecto. Por lo tanto, el dispositivo viene preparado para que sin que toquemos nada, el dispositivo pueda funcionar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Como hemos visto, aunque el dispositivo viene preparado para que funcione, lo más interesante es aplicar reglas de configuración para, digamos, implementar, subir un escalón más la seguridad del dispositivo. Otro de los aspectos importantes es que, ¿qué reglas no voy a utilizar? No tengo conexión VPN ni a través de IPsec, ni a través de SSL, no tengo ninguna conexión de túnel. Lo que puedo hacer es, las puedo inactivar, las puedo deshabilitar, ¿de acuerdo? Las puedo dejar deshabilitadas para, si de cara a un futuro quiero establecer una conexión VPN, pues no necesite crear unas reglas, etcétera, etcétera. El dispositivo viene pensado para que funcione la conexión VPN sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, desde la LAN 1 quiero acceder al dispositivo para gestionarlo. Sí, perfecto. Desde la LAN 2 o desde la DMZ quiero acceder al dispositivo para gestionarlo. Pues posiblemente no sea necesario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, perdón, lo que puedo hacer es deshabilitar las reglas o incluso eliminar las reglas, ¿de acuerdo? Veo aquí, por ejemplo, pues las reglas de dos reglas de invitados o de la zona de invitados y digo, bueno, pues no quiero que estas reglas estén disponibles, ¿de acuerdo? Todas las reglas
que no quiero que estén disponibles, bueno, pues tenemos dos opciones. O las deshabilitamos o incluso las podemos coger y las podemos borrar. ¿De acuerdo? Lo mismo. Desde aquí las quiero dejar inactivas porque en un futuro quiero configurarlo. Perfecto, las puedo dejar inactivas. ¿De acuerdo? De esta manera lo que estoy aplicando es seguridad. Estoy aplicando seguridad a mi firewall. Por defecto viene preparado para que interrumpa lo menos posible el funcionamiento. ¿De acuerdo? Pero si aplico medidas de seguridad, pues haré que mi dispositivo pues, sea más robusto y los accesos no deseados pues, sean los menores posibles. Una vez que tengo el entorno de red configurado, una vez que tengo, digamos, mi firewall debidamente configurado con las políticas necesarias únicamente de acceso a, pues en este caso, de funcionamiento o de acceso a Internet, debería de aplicar lo que son las políticas de protección a nivel de capa UTM. ¿Cómo haremos esto? Pues sí, nos vamos al perfil UTM, nos vamos al perfil de antivirus, en este caso, bueno, pues en este modelo es distinto digamos, la configuración que los modelos de la serie ETP, que los veremos en otro momento, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos un perfil, vamos a llamarle antivirus y bueno, pues vamos a decirle pues que si detecta un malware que nos alerte y nos lo muestre en rojo, que nos destruya el fichero y que cheque las listas blancas y negras para una posible, bueno, pues un posible serie de ficheros que quiero bloquear o permitir, ¿de acuerdo? Le damos OK y ya tenemos un perfil de configuración de antivirus, ¿vale? Si quiero configurar un perfil de configuración pues de filtrado de contenido, como vemos, por defecto viene una serie de permisos, viene una serie de contenidos restringidos y yo me puedo establecer nuevos perfiles. Voy a crearme un perfil que lo voy a llamar pues un perfil de fabricación, ¿vale? En este perfil de fabricación, bueno, pues lo que voy a hacer es habilitar el filtrado de contenido. Puedo habilitar lo que son todas las, que me haga un log de todas las páginas web que se puedan visitar. Y lo que voy a hacer es qué acción quiero tomar para las páginas ya categorizadas como amenazas de seguridad, qué acción quiero hacer para las páginas que yo quiero gestionar aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué acción quiero hacer para las páginas que no estén categorizadas? Pues quizá a lo mejor quiero dar máxima seguridad a la parte de fabricación, entonces quiero bloquearla. ¿Y qué acción quiero hacer cuando el firewall haga una consulta al cloud, en este caso del filtrado de contenido, y no haya contestación? Pues también no quiero que se vulnere ninguna seguridad. Por lo tanto, en la parte de fabricación, pues puedo establecer unos perfiles más robustos. Incluso pues puedo seleccionar todas las categorías. Por ejemplo, pues para la parte de fabricación no quiero que se entre a ningún tipo de contenido, sino únicamente a las páginas permitidas, permitir el tráfico a las páginas que están en lista blanca solo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues
Añadiré aquí el dominio fixel.es y únicamente quiero que se acceda a ese. Incluso restringir cualquier acceso. ¿De acuerdo? Hemos creado un perfil para lo que es la zona LAN 2, la zona de fabricación, con un nivel de seguridad mucho mayor. Para la zona de trabajo, bueno, pues lo que puedo hacer, pues puedo llamarle oficinas. Quiero bloquear, lógicamente, las páginas de contenido malicioso, las páginas que yo defina aquí más abajo. Y, pues, por ejemplo, para las páginas no catalogadas o no categorizadas o el equipo no esté disponible, lo que puedo hacer es que le muestre un aviso al usuario. ¿De acuerdo? Aquí vamos a extender un poquito más esto. Hará que nos sea más sencillo la configuración de los contenidos. ¿Qué contenidos quiero bloquear? Lo que es en la zona de oficinas. Bueno, pues por ejemplo, los contenidos de pornografía, por ejemplo, contenidos de aplicaciones P2P, de chat, de software ilegal, pues contenidos de violencia, mal gusto, por ejemplo, pues actividades criminales, etcétera, etcétera. O incluso, pues por ejemplo, los juegos de azar, entretenimientos, games, etcétera. ¿De acuerdo? Puedo establecer unas políticas para, pues en este caso, o más permisivas para el entorno de oficinas. ¿De acuerdo? Como veis, me he creado dos perfiles en el cual voy a asociar uno para un apartado y otro para otro. Una de las cosas importantes, sobre todo en el filtrado de contenido, es habilitar el HTTPS Domain Filter. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicar. Pues que independientemente de si estamos navegando en páginas HTTP o HTTPS, va a revisar el contenido. Es decir, da lo mismo que entremos en HTTP facebook.com, por ejemplo, que en https facebook.com. ¿De acuerdo? En ambos casos va a chequear el tráfico y si hay una restricción, por ejemplo, pues para redes sociales, pues se bloqueará ese acceso. Por lo tanto, es sumamente importante el habilitar el HTTPS Domain Filter. ¿De acuerdo? Bien. Digamos que estas son las configuraciones más básicas, es decir, establecer una configuración de antivirus y establecer una configuración de filtrado de contenido. Podremos hacer o complicar más lo que es la protección y dar más seguridad al dispositivo, pues habilitando control de aplicaciones, reglas de detección de intrusiones, pero en este caso, bueno, pues lo veremos en otro momento, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos esos dos perfiles configurados, nos vamos al Policy Control, al firewall, a las políticas de seguridad y, por ejemplo, pues para la zona LAN 2, que es la zona de fabricación, pues si editamos la regla, nos vamos a la parte de perfil UTM y establecemos, pues por ejemplo, una regla de filtrado de contenido en la parte de fabricación, ¿vale? Activamos y activamos una protección antivirus en base a esos dos perfiles que nos hemos creado. Aceptamos y, como veis, nos muestra en la parte derecha
los perfiles que tenemos asociados. Incluso desde aquí podemos acceder a cada uno de ellos para, bueno, pues si queremos establecer algún otro tipo de acceso que queramos permitir o denegar. ¿De acuerdo? Para la parte de LAN1, lo mismo, nos vamos a editar la regla de LAN1, nos vamos al filtrado de contenido y establecemos un filtrado para la red de oficinas. Aplicamos una protección perimetral antivirus para que todo el tráfico que pase a través del dispositivo pues esté controlado a nivel de malware. ¿De acuerdo? De esta manera hemos establecido unas políticas de control tanto en una zona como en otra. Lógicamente, esas políticas de control lo que nos van a hacer es que van a establecer distintas políticas de seguridad en distintas zonas. ¿De acuerdo? Con esto, digamos que damos prácticamente por finalizada lo que es la configuración. Otro de los aspectos importantes que podemos tener, lógicamente, es que todo lo que está ocurriendo en la parte de configuración queremos tener visibilidad en la parte de monitorización, ¿vale? Por lo tanto, si nos vamos a la parte de UTM, pues deberíamos de activar la recolección de esos logs. En este caso, como veis, pues están puestos a 0. Perdón, una vez que los aplicamos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos los vamos a ir haciendo una recolección. Todos están a 0. Si hacemos un acceso, pues aquí una determinada página, pues nos está chequeando, comprueba si efectivamente está dentro de las páginas que debe bloquear, no, etcétera, etcétera. Si nos vamos ahora, por ejemplo, pues en la parte en las estadísticas de Content Filter, etcétera, pues empezaremos a chequear, como veis, empezará a inspeccionar y a recoger esta información. Toda esta información que vamos recogiendo, incluso la podemos hacer llegar a nuestra solución de cloud, que nos va a dar informes, que es la parte de Secure Reporter. ¿De acuerdo? Simplemente pues tenemos que activar Secure Reporter, activar qué información quiero que envíe a esa herramienta web, en el cual, bueno, pues me va a dar información de, en este caso, qué dispositivos hay trabajando, qué contenido se está visitando, etcétera, etcétera. Me va a dar una información más real de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Otro de los apartados, es decir, con esto finalizaríamos lo que es la parte de configuración. Hemos definido el direccionamiento de red, hemos definido las políticas de seguridad y hemos definido, en este caso, las políticas o los perfiles anti-malware. ¿De acuerdo? No obstante, en esta URL, onesecurity.cixel.com, encontraréis mucha información también de, bueno, pues, configuraciones adicionales, etcétera, etcétera. También
os recomiendo pues que activéis o os informéis sobre la promoción que tenemos de Secure Reporter. Todos los dispositivos, en este caso de la serie USG, se les puede activar las licencias de Secure Reporter durante un año. Por lo tanto, bueno, pues es importante que si queréis tener más visibilidad de lo que ocurre dentro de la red de vuestros firewall, pues podáis apoyaros en una herramienta como esta, como Secure Reporter, para obtener información sobre las incidencias o las posibles incidencias o, digamos, la visibilidad de lo que está pasando dentro de la organización o incluso dentro de la organización de vuestros clientes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una sesión interesante y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y un saludo.